A mí me corresponde hablar del legado de José Antonio Aguirre, desde mi punto de vista como presidente del Partido Nacionalista Vasco. A ello me pongo manos a la obra ya. Este curso, a cuyos organizadores y patrocinadores agradezco sinceramente esta invitación, se formula, por lo tanto, bajo la pregunta ¿quién hace la historia? ¿Quién hace la historia? Y la respuesta, por mi parte, es sencilla, al tiempo que con una pequeña trampa. En relación a José Antonio Aguirre, si la pregunta es ¿quién hace la historia?, yo contesto: Aguirre hace historia. No digo que Aguirre hace la historia, pero sí que Aguirre hace historia. Repasar la vida y la biografía de José Antonio Aguirre es repasar la historia del siglo XX. Es, además, certificar que Aguirre fue un líder político de su tiempo, un estadista con dimensión internacional y con peso, entre comillas, internacional. Tenía entrada en las Naciones Unidas o en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En cualquier caso, quiero comenzar por subrayar una imagen que me ha acompañado en todo momento al documentar y preparar esta intervención. Y es la imagen de un José Antonio Aguirre joven. Fue un político joven, un líder joven, y creo que su legado mantiene hoy la frescura de esa juventud.